vuelta, amigos y amigas, acá al canal del Comemente. Un domingo más, mi nombre es Gapex Gamora y ante todo, gracias por estar allí detrás de esa pantalla viendo un capítulo que el día de hoy va a estar dedicado al maravilloso mundo de los cómics, al noveno arte. Retomamos una de las secciones más queridas por el canal. Yo sé que a los suscriptores les gusta mucho, siempre tengo muy buen feedback cuando las hago y sinceramente es una de las series de capítulos que yo más disfruto hacer dentro del Comemente. Hoy vamos a hablar de grandes joyas desconocidas del cómic en el mundo. He seleccionado tres obras, tres cómics muy diferentes para hablar de grandes títulos que son imperdibles. No todo es Marvel y DC. No todos son los manga hiperpublicitados como Death Note o Evangelion. Hay mucho más. El cómic es enormemente rico y el día de hoy vamos a hablar de esos cómics, de esas grandes joyas que a veces se quedan en los aparadores cogiendo polvo y hay que comprar porque son grandes obras. Quisiera empezar con un cómic de una temática extremadamente adulta, un género que muy rara vez he tocado yo aquí en el canal, aunque sí han aparecido autores que se han adentrado a este género. Estoy hablando del cómic erótico, y un cómic que no estoy muy seguro si tildarlo de cómic erótico, porque es una suma de elementos que el autor que escribe y dibuja este cómic, que es un cómic totalmente de autor, logra fusionar de forma magistral. Aparte es un grande del cómic norteamericano. Estoy hablando de la increíble obra de 12 números Black Kiss, el beso negro de Howard Chaykin. Muchos reconocerán el nombre Howard Chaykin porque ha trabajado en editoriales como la DC, tiene obras de ciencia ficción muy importantes, pero este cómic, esta obra en específico, Black Kiss, que yo tengo en un recopilatorio, es en mi opinión el mejor trabajo del autor. Un cómic supremamente revolucionario que le llevó a él toda la polémica del mundo cuando salió y que es considerado por toda la prensa y por mí obviamente también tras leerlo varias veces, la obra que lo define como autor. ¿Qué nos ofrece Black Kiss que no nos ofrezcan otras obras de Howard Chaykin más cercanas, por ejemplo, al género de los superhéroes? Por ejemplo, su trabajo en Superman. Es una suma de muchos géneros. Es un cómic de policías, es un cómic de género negro, que tiene elementos de erotismo muy fuertes que casi llegan a rayar lo pornográfico. Es extremadamente transgresor, tiene una historia súper oscura, con tintes paranormales y no les quiero spoilear nada, pero hasta vampiros hay en el camino de esta historia. 12 números que me recuerdan mucho a aquella película famosa del Crepúsculo al amanecer, porque empieza con un desarrollo lento que no nos prepara para lo que viene después. Y lo que viene después es sangre, violencia y sexo en un cómic increíble de Howard Chaykin. Su mejor obra sin ninguna duda. Y una recomendación de broche de oro para empezar el día de hoy, Black Kiss. El sobrenombre de El Chico Terrible del cómic es una denominación que Howard Chaykin se ganó a pulso con su trabajo en la industria de la historieta norteamericana. Chaykin es autor de títulos como American Flag, pero fue su cómic Black Kiss para la editorial Vortex el que en 1983 lo definiera y lo llevara al estatus de autor de culto. Black Kiss nace por la necesidad creativa de Chaykin de llevar el cómic en Estados Unidos a sus límites. Como lo harían Alan Moore o Frank Miller, cada uno a su manera, Howard, el Chico Terrible Chaykin, usó Black Kiss como fuego expiador de la censura y la mojigatería que reinaba rampante la década de los 80 en la industria comiquera norteamericana. Black Kiss es un cómic erótico y gore, una obra incendiaria hecha viñetas, la cual el mismo Howard Chaykin reconoce haber gestado solo por el placer de poder hacerlo. Un cómic que se desarrolla en Hollywood, pero que se aleja del glamour, al sumergir al lector en una trama de conspiraciones, homicidios y vampiros, todo recubierto del erotismo más puro y duro, casi pornográfico si se quiere. Black Kiss da inicio cuando Cass Poyat tiene la supuesta suerte de hacer un trío con dos despampanantes actrices veteranas de Hollywood. Un trío que es mucho más de lo que Poyat cree y que lo capturará en una espiral de sangre, ya que una secta satánica extorsiona a Beverly y a Dagmar, las dos rubias del menage à trois de Cass.
Así que nuestro protagonista no tiene otro remedio que ayudar a sus supuestas damiselas a salir de tan grosso enrollo. Sectas, curas pedófilos, transexuales, vampiros y una narrativa tan explosiva como atrapante son el cóctel que Howard Chaykin presenta con Black Kiss, un pulp con todas las letras bañadas de sangre y semen, pero letras doradas al final de cuentas. Continuamos, amigos y amigas, amantes del mundo del cómic, y por este recorrido de joyas desconocidas dentro del noveno arte, ya que hablé de Black Kiss, que digamos que es un cómic norteamericano que se sale de los estándares y de la dinámica natural del cómic mainstream gringo, pues quisiera hacer un paralelismo pero con el manga, o sea, coger un manga muy desconocido y que sea una gran joya. El manga tiene toda una mercadotecnia alrededor debido a los cimientos y cómo se sustenta sobre el anime. El anime y el manga se nutren de forma mutua. Tanto el anime nutre al manga como el manga al anime. Y juntos han constituido en Japón y obviamente por fuera de las fronteras de Japón una industria multimillonaria. Entonces, ¿qué hace esto? Que haya mucho consumo del producto y lastimosamente a raíz de la cantidad de obras populares que existen, llámese Death Note, llámese Naruto, llámese One Piece, se pierdan en ese océano de viñetas otros mangas quizás más humildes en concepción, pero con niveles de calidad igual o superiores, quizás obras un poco más alternativas y más experimentales. Hay una editorial española que es La Cúpula, que por línea editorial tiende a publicar mangas que estén como dentro de esa línea de obras menos conocidas. Y de la editorial La Cúpula yo recomiendo este manga, El Día del Lobo. El Día del Lobo de Fukuyama es un manga bien interesante, con un virtuosismo del dibujo enorme, cosa que sí es muy natural en los autores japoneses, y una historia que es quizás tiene toques de terror, pero básicamente es un thriller. Si usted está allá detrás de esa pantalla y es fanático del manga, este cómic le va a encantar. Pero si a usted le gusta el cómic, digamos en su versión más occidental, quizás este es un gran acercamiento al manga en una obra menos conocida y menos comercial que otras. El Día del Lobo. En el océano inerte que tiende a caer el manga, debido a la repetición de conceptos e historias, es más que interesante aferrarse a la tabla salvadora que son los autores más desconocidos y experimentales dentro del cómic nipón. El Día del Lobo, de Yoji Fukuyama, es perfecto ejemplo de este tipo de obras menos comerciales dentro del panorama de la historieta japonesa. Un manga que nos cuenta las desventuras de Taihei, un peculiar japonés que se ve arrastrado a ser cómplice de un homicidio cometido por su prometida Natsuko, cuando ésta se encuentra transformada en mujer lobo. Resulta que las mujeres de la familia de la cual desciende la adorable Natsuko sufren de una forma muy peculiar de licantropía, el mal congénito de los Tanoki, o mapache, que en su versión benigna transforma a las féminas de la familia en versiones antropomórficas del pequeño mamífero, pero en su línea más agresiva en peligrosas mujeres lobo. El Día del Lobo es un manga de suspenso, con una narrativa muy hitchcockiana, donde el MacGuffin es la terrible enfermedad familiar que azota a la novia del protagonista. Un manga atrapante con grandes dosis de misterio, que página a página y viñeta a viñeta se entrelaza más, poniendo al lector al borde del sillón, pero que justo en su clímax, en su culminación, afloja de forma absolutamente ajena a toda la calidad del resto de la obra. Yoji Fukuyama, con El Día del Lobo, se quedó a las puertas de crear un grandioso cómic, pero a su vez este manga sirve como ventana indiscreta al trabajo de un autor japonés con mucho que decir para el cómic nipón. Vamos finalizando por el día de hoy, queridos suscriptores, personas que se cruzan este video en YouTube por azares. Y para cerrar, quiero recomendar una obra de Frank Miller. La obra de Frank Miller es todo menos una joya desconocida. Joyas sí son, pero desconocidas no. Pues Frank Miller es un autor que es un tótem del cómic norteamericano. Es una piedra angular del cómic gringo. Es un autor que con obras como El Retorno del Caballero de la Noche o Born Again
redefinió personajes super iconoclastas y super íconos de la cultura pop gringa, como por ejemplo Batman, que creó una super obra super conocida y super exitosa como Sin City, que en mi opinión, su obra La dama por la que mataría es uno de los mejores cómics de todos los tiempos. Y dentro de toda esa enorme biblioteca que brindó Frank Miller en sus mejores años, porque pues al día de hoy él es una versión desdibujada de sí mismo, simple y llanamente está totalmente marchito como autor, como ser humano ni se diga, es un mamarracho, pero en el pasado simple y llanamente constituyó y dejó de legado grandes obras del cómic norteamericano, varios de los mejores cómics de todos los tiempos hechos en Estados Unidos. Y dentro de todo ese palmarés hay un cómic muy extraño, que hace en colaboración con otro genio, un genio del dibujo como Simon Bisley, siendo Frank Miller también un gran dibujante. Es muy posible que usted, que le gustan los cómics de Frank Miller, que haya leído Born Again, que haya leído Año 1, El Retorno del Caballero de la Noche, Electra Asesina, quizás nunca había escuchado de esta maravilla. Bad Boy. Dos genios del cómic en una sola ocasión unidos, Frank Miller y Simon Bisley. Esto es un one shot, esto es un solo cómic. Aquí empieza y termina la historia. Y aquí es lo interesante, esta historia está narrada como un rompecabezas. Aquí nada nos lo van a dejar digerido. Se dan pinceladas de la historia, una historia extremadamente extraña, muy acorde a lo que puede hacer Simon Bisley como dibujante, y un Frank Miller que se lee y se lee desconocido a todo lo que le habíamos visto anteriormente. Esto es una joya extremadamente desconocida, que nos cuenta, como lo dice su nombre, Bad Boy, la historia de un chico malo. Todo indica que esto es una especie de futuro posapocalíptico en que los niños están subyugados por los adultos, que son unas especies de monstruos que esclavizan a la niñez. Inclusive existen niñeras mecánicas que cazan y ejecutan los niños que intentan escapar de esta represión social de los adultos. Así que un chico que por naturaleza es rebelde, Bad Boy, toma la decisión de escapar y de ir a buscar a otros niños, de empezar una revolución. Y esta historia es la historia de su escape, de su aventura hacia la libertad, de escapar de los adultos. Para mí, yo personalmente lo veo así en una interpretación muy propia, este cómic es encubierto la historia de nosotros, de los adultos, de cómo tenemos un niño por dentro totalmente apresado por la dinámica de la sociedad de los adultos y cómo tenemos que, si queremos ser libres, escapar, dejar salir al niño. Les recomiendo esto, Bad Boy, porque es una obra extrañísima dentro del catálogo de Bisley, pero además porque es un gran cómic. Frank Miller y Simon Bisley. ¿Es necesario decir algo más? 1997 sería el año en que ambos genios del cómic se unieran para colaborar en el título Bad Boy. Bad Boy es la lucha de Jason, un pequeño niño mal hablado, fumador y medio antisocial que busca de forma incansable escapar de una sociedad sin individualidad, con esquemas agobiantes y a primera vista aplastantemente invencible como sistema. Al igual que en otras obras de Miller, como por ejemplo El Retorno del Caballero de la Noche, el protagonista de Bad Boy, en este caso Jason, encarna al individuo oprimido y sin libertades, la manifestación comiquera del hombre versus el Estado, un discurso ya muy lejano del actual de Frank Miller, fascista, xenofóbico y arbitrario. Simon Bisley es la otra mitad de la ecuación, un dibujante detallista y grotesco, que posee la habilidad de narrar con graciosa crudeza en cada viñeta que dibuja. Un dibujante que consiguió los mejores momentos del personaje lobo para la DC Comics y que en Bad Boy brinda a sus seguidores más de la misma medicina estética. Bad Boy no será la obra cumbre ni de Frank Miller ni tampoco de Simon Bisley, pero sí es un cómic muy personal de ambos autores, una colaboración de poco menos de 50 páginas donde Miller y Bisley presentan credenciales de grandísimos autores. Un domingo más que se nos fue, mis amigos. Pasa el tiempo volando acá en el Comemente. Yo disfruto mucho haciendo estos capítulos. Pero antes de finalizar por el día de hoy, pues vamos a retomar una sección que ya he hecho en un par de ocasiones dentro del canal. Y es la siguiente. Coleccionismo y Snob. Creo que el nombre lo deja muy claro, ¿no? Es una sección dedicada totalmente al coleccionismo. Pues yo soy coleccionista tanto de cómics como de videojuegos y a veces me gusta aquí en video mostrar apéndices, partes de mi colección, cosas que yo crea que son de interés o que pueden llegar a interesar
a las personas que ven el video. Voy a dar con un videito sobre mi colección de cartas. Y muy específicamente, que es lo que quiero mostrar hoy en Coleccionismo y Snob, una que tengo autografiada, que me trajo hace un par de años un amigo del Comic Con, y que realmente es una de esas joyas de mi corona. Entonces nada, vamos a ver el video y ya retornamos. A continuación, y con ayuda de mi esposa, vamos a hacer un pequeño video que sirve de muestra de una parte de mi colección de tarjetas. Colección de tarjetas que más o menos tiene 500 o 600, de todo tipo, casi todas dedicadas al cómic. Por ejemplo, esta de la Witchblade, que es una edición metalizada que vino con la revista Wizard. O estas dos de Spawn, que pertenecen a un tiraje de una colección de 99 tarjetas de Spawn, con arte de McFarlane y de otros autores del título de la Image. Yo tengo unas 40 o 50. La que sí tengo completas, por ejemplo esta. Esto es una serie de 100 tarjetas dedicadas al arte de Luis Royo, el espectacular ilustrador que es Luis Royo. Un tiraje que es súper limitado y pues yo la tengo completa. Pero pues en esto del coleccionar tarjetas hay de todo tipo. Como pueden ver, por ejemplo, estas son dedicadas al mundo del manga y el anime. Ranma, o esta de Dragon Ball de Bra. Abajito de la de Ranma podemos ver Akira, Ghost in the Shell, inclusive una imagen de Moebius. Y yo tengo, como decía, unas 500 o 600 de toda índole. Marvel, DC, Amalgam y esta, la joya de la corona. Una ilustración de Andy Kubert que tuve la suerte que un amigo se le hiciera firmar de su puño y letra en un Comic Con hace un par de años y me la trajo de regalo. Y obviamente es uno de los grandes tesoros de mi colección tener una tarjeta autografiada por este gran maestro. Finalizó el capítulo del día de hoy, un domingo más que se pasa volando. Ya saben, si les gustó el video le dan like, si les gustó mucho se suscriben, y dentro de 8 días nuevo capítulo el próximo domingo del Comemente. Eso sí, este capítulo es dedicado al maravilloso mundo de los videojuegos, pues este canal trata ambos temas, cómic y videojuegos por igual. Si los suyos son los cómics, nos vemos dentro de 15 días con un capítulo bien especial, top 5 de la Marvel Comics, no se lo vayan a perder. No es más, mi gente, disfruten lo que queda del domingo y